Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. En esta serie estamos viendo a Pedro, héroe de la fe, de negar 3 veces a testigo fiel. Y hoy vamos a ver a Pedro, portador a los gentiles. Un par de pasajes que vamos a estar considerando hoy es en Hechos capítulo 10, versículos 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que lo teme y hace justicia le es acepto. Esta fue la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y luego en el capítulo 15, encontramos los versículos del 7 al 9, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que hace mucho tiempo Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El tema de hoy es portador a los gentiles. En el sermón de ayer dejamos a Pedro en Jope. Ahora vamos a Hechos capítulo 10, el versículo 1. En Hechos 10, y había en Cesarea un varón llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Ahora, Cesarea era la capital de la provincia romana, y este era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba siempre a Dios. Ahora era romano. Este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Esta es la historia de cómo le llegó el evangelio a los gentiles. Y Dios escogió al que posiblemente era el más racista de todos para predicarle primeramente el evangelio a los gentiles. Y esto ha servido para que luego, cuando él da testimonio en el capítulo 11 y después en el capítulo 15, entonces le crean, porque si es Pedro el que está diciendo esto, entonces tenemos que creer que esto es así es. Seguimos leyendo. Versículo 4. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: Señor, ¿qué es lo que quieres? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Y cuando se fue el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que lo asistían, y después de haberles contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos por el camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, o sea, como al mediodía. Y sintió hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía un objeto como un gran lienzo, atado de las 4 puntas, que era bajado a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa inmunda o impura he comido jamás. Bajo la ley habían muchas carnes que no se podían comer. Había una lista muy estricta de los animales que sí se podían sacrificar para consumo humano. Estos animales eran los animales que señalaban hacia Jesucristo. Bajo la ley. Ahora ya la ley se cumplió. Ahora ya no es necesario animales que están señalando hacia Jesucristo, porque el sacrificio de Jesucristo ya se cumplió. Ahora entonces ya esto no está en vigencia. Versículo 15. Y la voz volvió a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y esto sucedió 3 veces, y el objeto volvió a ser recogido al cielo. Y estando Pedro perplejo,
dentro de sí sobre qué pudiera ser la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, se hospedaba allí. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que le fueron enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y entonces ellos le contaron lo que había sucedido, y dice el versículo, entonces dice, versículo 23, haciéndolos entrar, los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Esto es muy importante. Algunos de los hermanos de la iglesia de Jope acompañaron a Pedro en su viaje para ir a testificarle a Cornelio. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más cercanos. Y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Ahora, recuerde que se debe adorar solamente a Dios. Versículo 26, mas Pedro lo levantó, diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. O sea, Pedro no recibió, no aceptó la adoración. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, Pedro está hablando aquí: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame inmundo o impuro. Por lo cual, al ser llamado, he venido sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba ayunando, y a la hora 9, como a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han venido en memoria delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de Simón Curtidor, junto al mar, quien te hablará cuando venga. Es importante notar, el ángel no le anunció a Cornelio. Los ángeles no pueden predicar el evangelio. Los ángeles pueden indicarle a una persona dónde está la persona que le puede testificar. Porque los ángeles no se salvaron, los ángeles no se condenaron, y los que se condenaron están condenados. Entonces, solo nosotros, las personas que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, los que hemos sido salvados por la gracia del Señor, somos los que podemos testificar. Un ángel no podría testificar de la salvación. Entonces el ángel le dice: vaya, busque a Pedro. Versículo 33, así que al instante envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es interesante y es importante entender que el siervo de Dios va a hablar lo que Dios le ha mandado, lo que Dios le ha dicho, la palabra de Dios. No debemos hablar cosas nuestras. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, no es importante, no vale. Lo importante es palabra de Dios, que el siervo pueda ser el canal a través del cual se transmite el mensaje, la palabra de Dios. Entonces Cornelio le dice a Pedro para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que lo teme y hace justicia le es acepto. Esta fue la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. De una vez entra testificando acerca de Jesucristo. Porque Cornelio y los demás, ellos estaban viendo lo que decían las Escrituras en el Antiguo Testamento. Ahora Pedro de una vez está aplicando el Antiguo Testamento a Jesucristo. Vosotros sabéis el mensaje que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. En cuanto a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara,
no a todo el pueblo. Ya una vez que Jesús resucitó, solamente los creyentes lo vieron. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Vamos a pasar un poco más adelante acá. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los fieles que eran de la circuncisión, o sea, los de la iglesia de Jope, que habían venido con Pedro, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Ahora, cuando llegó la noticia de esto a Jerusalén, ¿qué pasó? Comenzando en el capítulo 11, versículo 2. Cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo: porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido y les contó su experiencia y cómo Dios le había explicado y cómo Dios le había mandado a hacer lo que él había hecho. Vamos a pasar entonces al versículo 15. Cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Así que si Dios les dio también el mismo don como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Entonces, al oír estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, vamos a pasar al capítulo 15. El capítulo 15 es lo que llamamos el Concilio de Jerusalén. Fue convocado este concilio en la iglesia de Jerusalén con los apóstoles, porque algunos judíos habían salido de la iglesia de Jerusalén sin ser autorizados, sin ser enviados, y estaban diciendo en las iglesias que Pablo había plantado, estaban diciendo que había que circuncidarse, había que judaizarse, había que cumplir la ley, así como gentiles no podían ser salvos. Entonces se llamó para ver, y llegaron entonces también de la iglesia de Antioquía, llegaron para ver, y encontramos aquí en Hechos capítulo 15, comenzando en el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que hace mucho tiempo Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como también a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y sigue diciendo Pedro: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, como también ellos. Entonces toda la multitud cayó. Pedro, de negar 3 veces a testigo fiel. Y hoy, en la casa de Cornelio, presentando el evangelio a los gentiles por primera vez, sin judaizarse, gentiles. Luego en el capítulo 11, dando testimonio en la iglesia de Jerusalén. Luego en el capítulo 15, dando testimonio en el concilio, donde están los ancianos, están los apóstoles y están también enviados de otra iglesia, por lo menos una iglesia más, preguntando qué tenemos que hacer y qué vamos a decirle a los gentiles. Y Pedro está dando testimonio de cómo Dios lo había usado a él para llevarle el mensaje a los gentiles. ¿Ha creído usted, ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón, aceptó a Cristo como Salvador? Si no, hágalo ahora mismo, ahí donde está. Y avíseme, quiero saberlo, escríbame, quiero gozarme con usted. ¿Tiene alguna pregunta? También quisiera escuchar sus preguntas. Muchas gracias por la atención prestada al programa de hoy. Lo espero en el programa de mañana. El programa de mañana vamos a estar viendo los escritos de Pedro y cómo Dios lo usó a él como escritor, inspirado por el Espíritu Santo, y nosotros tenemos ese mensaje hoy. Dios lo bendiga.
Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿cuántas resurrecciones hay? Vamos a Apocalipsis 20, versículos 5 y 6. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección empezó con nuestro Señor Jesucristo. Él es primicia. Y luego los que resucitan cuando Cristo viene, esta es la primera resurrección. Entonces, ¿cuántas resurrecciones hay? La primera resurrección es la resurrección cuando Jesucristo resucitó. Ahora, Jesucristo también resucitó a algunas personas, apóstoles también, resucitaron a algunas personas, pero yo considero que esas personas que fueron resucitadas por Jesús y por los apóstoles no forman parte de la primera resurrección, porque volvieron a morir. Lázaro, por ejemplo, pero ellos volvieron a morir. Entonces, inclusive, cuando Jesús resucitó, la Biblia dice de que hubo personas que también resucitaron y aparecieron, y evidentemente eran personas conocidas, y por eso fue el milagro y fue la señal. Pero esas personas volvieron a morir. La primera resurrección empezó con Jesucristo. Y luego, cuando Jesucristo viene, lo que llamamos el arrebatamiento, entonces nosotros que estamos con vida o que ya hayamos pasado, Pablo consideraba que estaría con vida. Mi papá también pensaba que él iba a estar con vida, pero ambos se les acabó el cuerpo y ya están con el Señor. Si nosotros estamos con vida, seremos transformados. Pero si no, entonces nosotros estaremos ya en la presencia del Señor y el cuerpo estará enterrado. Y la resurrección entonces es la primera resurrección. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27, 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 se ha conocido como el capítulo de la resurrección de la Biblia. Yo digo que gracias a Dios por los errores que habían en las iglesias del primer siglo. Gracias a esos errores nosotros tenemos la respuesta. Habían algunas personas en la iglesia de Corinto que estaban diciendo que no hay resurrección. Y el apóstol Pablo en 1 de Corintios entonces empieza en una serie de pasajes donde él dice, si no hay resurrección. Empieza, por ejemplo, aquí en el versículo 12, si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, y empieza una serie de si no hay resurrección de muertos, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Creer en vano es no creer en la resurrección de Jesús. Y algunos en la iglesia de Corinto estaban diciendo que no había resurrección. Entonces él empieza, repáselo usted, 1 Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 12, una serie de puntos. Si Cristo no resucitó, entonces tal cosa. Ahora, volviendo al tema de hoy, en 1 Corintios capítulo 15, vamos a comenzar con el versículo 20. Después de esta serie de si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó. Por cierto, un versículo quiero mencionarlo de paso. El versículo 19. Si Cristo no resucitó, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Ahora, esto no significa de que eso es así, sino si Cristo no resucitó. Tal vez alguien lo haya sacado de contexto para decir que no podemos creer solamente en Cristo, hay que creer también en los santos, etc. Pero eso no es lo que está diciendo. El tema aquí es la resurrección de los muertos y específicamente si Cristo no resucitó.
Entonces, de nuevo, el versículo 19, si Cristo no resucitó, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero entonces empieza, en el versículo 20, tenemos un grito de victoria. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Por cierto, en el griego está en el tiempo perfecto. Significa que se completó el pensamiento en aquel momento y sigue todavía con esa misma fuerza en el tiempo actual. O sea, mas ahora Cristo ha resucitado, sigue resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre,